Muy buenos días, somos el grupo 7, conformado por Henry Tordoya Russell y Carlos Ernesto Peñaranda Sánchez. Vamos a exponer los Incoterms. En principio, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms o International Commercial Terms, que son términos internacionales de comercio, elaborados por la Cámara de Comercio Internacional con sede en Francia, que se utilizan en contratos de compra y venta entre importadores y exportadores con la finalidad de facilitar la comprensión de las obligaciones, responsabilidades, riesgos y costos de los trámites y transporte de cada una de las partes en la transacción comercial. En ese sentido, permite resolver los conflictos entre partes que intervienen en una operación comercial internacional. ¿En dónde se plasman y para qué sirven? Estos se plasman en lo que podemos decir unos contratos de compra y venta, las órdenes de compra, las facturas comerciales, las listas de empaque, los documentos de transporte, las cartas de crédito, entre otros utilizados cotidianamente en el comercio internacional. Su uso no es obligatorio, pero su inclusión en un contrato de compra y venta es recomendable porque unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes para que en el caso de conflicto quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes en operaciones internacionales. A continuación vamos a presentar un cuadro en donde eh, señalamos cuántos son, cómo se clasifican y qué características tienen. Muy bien. Se dividen, los Icontrems 2020 se dividen por el medio de transporte que se utiliza. Y es por cualquier medio de transporte o polivalente aéreo, que quiere decir aéreo, terrestre y marítimo, y el otro es marítimo. En el primer caso son 7 Icontrems y en el segundo son 4. En el primer caso, que es el XWX Works, por sus siglas en inglés, que significa en fábrica, se caracteriza porque el pago de transporte principal y transición en riesgo de transporte corresponde al comprador y en el origen del país. Las obligaciones del vendedor son entrega de mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje. Las obligaciones del vendedor son pago de las mercancías, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos de destino, pago del despacho en aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles. En el caso 2, en el franco transportista, con siglas FCA, que significa Free Carrier, esto corresponde más que todo al comprador y en el país de origen. Este se asegura de la entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, el transporte interior en el país de origen, el despacho de la aduana en origen, los gastos de salida o los gastos de origen. Eh, con relación ¿qué se llama esto? A las obligaciones del vendedor. Este es el pago de las mercancías, el flete marítimo internacional, los gastos de llegada o gastos de destino, el pago de despacho de la aduana en destino, el transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles. En el transporte, en el Icontern 3 CPT, Carrier Paid to, que significa transporte pagado hasta, se caracteriza el pago de transporte principal y la transición de riesgo de transporte en que corresponde al vendedor y es en el país de origen. Las obligaciones del vendedor son el control de calidad, medidas, peso y recuento de la mercancía, además del embalaje y etiquetado de la misma. También entregar la mercancía al transportista contratado por el vendedor en el punto de entrega y a la hora acordados, junto con los documentos de transporte usuales o aquellos requeridos por el tipo de transacción. También asumir los riesgos de pérdida o daños de la mercancía, asumir y encargarse del contrato de transporte hasta el destino, hacerse cargo del despacho de aduanas, de exportación y asistir al comprador en la obtención de documentos e información para el despacho de aduanas de importación.
entregar la mercancía y la factura comercial conforme a lo estipulado en el contrato de venta, además de notificar al comprador de la entrega y de carga y de cualquier requisito para la recepción de la misma. El vendedor no está obligado a contratar un seguro, pero sí deberá proporcionar la información requerida para el comprador en caso de que éste decida hacerlo. En relación a las obligaciones del, eh, del vendedor, este tendrá que abonar la cantidad indicada en el contrato de venta por la mercancía, asumir todos los riesgos de pérdida o daños desde el momento en el que el vendedor entrega la mercancía al transportista, hacerse cargo del despacho de aduanas, de importación y asistir al comprador en la obtención de documentos e información en el despacho de aduanas. En caso de acuerdo al respecto, notificar con suficiente antelación al vendedor de la hora de entrega y o recepción de la carga. El comprador no está obligado a contratar un seguro. En el cuarto punto, lo que es con las siglas CIP, que significa Carrier and Insurance Paito, que significa el transporte y seguro pagado hasta. Sus características son que corresponde al vendedor y en el país de origen. Aquí se hace la entrega de la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y el embalaje, el transporte del interior en el país de origen, el despacho de aduanas en origen, los gastos de salida o los gastos de origen, el flete marítimo internacional y el seguro. Las obligaciones del vendedor va a ser que va a ser el pago de las mercancías, los gastos de llegada o los gastos de destino, el pago de despacho de aduanas en destino, el transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles. El Icoterm número 5 es el DAP, Delivery at Place, que significa entrega en el lugar, en donde el pago de transporte principal y transmisión de riesgo de transporte corresponde al vendedor y es en el destino, y es en el país de destino. Las obligaciones del vendedor es entregar la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida, flete marítimo internacional, gastos de llegada, transporte interior en el país de destino. Por otro lado, las obligaciones del vendedor son pago de las mercancías, pago del despacho de aduanas en destino, pago de impuestos y aranceles. El 6, el Intercomen 6 sería con sus siglas DPU, que significa Delivering and Place Unload, que es la entrega en el lugar de descarga, corresponde al vendedor y en el país de destino. Sus características son que el vendedor provee los productos y la entrega de la factura comercial. En el país de destino, el vendedor descarga las mercancías y el último transporte y las entregas en el país acordado. El vendedor tiene todos los riesgos por pérdida o daño hasta que se entrega la descargada la mercancía en el punto acordado. El vendedor se encargará y pagará todos los transportes y maniobras hasta el punto acordado del destino. El vendedor no tiene obligación de los seguros. El vendedor deberá de entregar al comprador sin costo un documento para que éste pueda recoger la mercancía. En la exportación, el vendedor se encarga de todos los trámites aduaneros. En la importación, el vendedor asistirá al comprador. El vendedor correrá también con los gastos de empaque y marcado. El vendedor pagará todos los costos hasta el punto de entrega, excepto por los gastos aduaneros. De importación al punto acordado. Se debe informar al comprador cuando deba de recibir las mercancías. Asimismo, las obligaciones que tiene el vendedor, el comprador sería, el comprador debe pagar el precio pactado en el contrato de compra y venta. El comprador debe recibir los productos en el lugar pactado. El comprador también tiene los riesgos en caso de no recoger la mercancía a tiempo una vez que se reciba descargada. El comprador acepta el documento para recoger las mercancías. El comprador debe de cumplir los procesos aduaneros y pagar los aranceles. El comprador debe de pagar costos de importación, así como los aranceles y otros impuestos que deberá pagar cualquier documento adicional que se necesite. En caso de que se decida recoger las mercancías en un momento diferente al acordado, deberá avisar al vendedor.
El número 7 es el DDP, Delivery Duty Paid, entrega de derechos pagados, en donde el pago de transporte principal y transmisión de riesgo de transporte corresponde al vendedor y es en el país de destino. Las obligaciones del vendedor es entregar la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida, flete marítimo internacional, gastos de llegada, pago de despacho de aduanas en destino, pago de impuestos y aranceles y transporte interior al país de destino. Las obligaciones del vendedor es el pago de las mercancías. Pasamos ahora al siguiente elemento que es al siguiente grupo de Incoterms que se dividen por el transporte marítimo. Adelante, Henry. Bueno, el uno corresponde a lo que es el franco acostado del buque, que sus siglas son FAS, Free Allowance Ship, que corresponde por sus características al comprador y en el país de origen. Las obligaciones que tiene el vendedor es que tiene que tener la entrega de la mercancía y los documentos necesarios, el empacado y el embalaje, el transporte interior en el país de origen, el despacho en las aduanas en origen. También tenemos que las obligaciones del comprador serán el pago de las mercancías, los gastos de salida o los gastos en origen, el flete marítimo internacional, los gastos de llegada o gastos en destino, el pago del despacho de aduanas en destino dependiendo del lugar de la llegada, el transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y los aranceles. El siguiente elemento es el FOB, Free On Board, que es franco a bordo. El pago de transporte principal corresponde al comprador y la transmisión de riesgo de transporte es en el origen del país. Las obligaciones del vendedor es la entrega de las mercancías y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, el transporte interior en el país de origen, el despacho de aduanas en origen y los gastos de salida o origen. Las obligaciones del comprador es el pago de las mercancías, el flete marítimo internacional, los gastos de llegada, el pago de despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles. El tercero que podemos mencionar es por sus siglas CFR, que es Cost and Freight, que significa el coste y flete. Por sus características, este corresponde al vendedor y en el país de origen. La entrega de la mercancía y, y los documentos son necesarios. El empaquetado y embalaje corresponde esto al vendedor. El transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en el origen, los gastos de salida o los gastos en el origen, el flete marítimo internacional. Entre las obligaciones del vendedor, sí. Obligaciones de comprador, perdón. Corresponde al pago de las mercancías, gastos de llegada o gastos de destino, pago de destino o pago de despacho de las aduanas de destino, el transporte interior en el país de destino, el pago de impuestos y aranceles. Por último tenemos el CIF, Costs, Insurance and Freight, que es, por decirlo en inglés, que significa coste, seguro y flete. El pago de transporte corresponde al vendedor y la transmisión de riesgo de transporte es en el país de origen. Las obligaciones del vendedor es la entrega de mercancías y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida, flete marítimo internacional y seguro. Por otro lado, las obligaciones del vendedor es el pago de las mercancías, gastos de llegada, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles. De esta forma concluimos nuestra exposición. Muchas gracias.